Muy feliz año nuevo, muy bienvenido nuevamente al programa G. Género, el espacio que el Ministerio de la Condición de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, patrocina para conocer diferentes temas de la realidad nacional, de la realidad de las mujeres en Costa Rica, su trabajo, sus necesidades y las diferentes problemáticas que afectan a este importante sector poblacional. Hoy día tenemos el gusto de empezar este año en G. Género con la licenciada María José Zamora. Ella es profesional especialista del Instituto Nacional de las Mujeres, trabaja específicamente en el tema de violencia y vamos a tratar un tema de interés y que a veces no conocemos, no dominamos o no aplicamos porque pues necesitamos que nos guíen un poco y que nos hagan entender cómo funciona nuestros derechos, nuestras obligaciones y demás. Me refiero a la violencia sexual en el trabajo. María José, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, esta es Mariela, encantada de estar por acá. Igualmente, un gusto tenerla aquí y poder conversar de este tema. María José, ¿qué entendemos por violencia sexual? Bueno, en primera instancia, violencia sexual. Violencia sexual es, yo diría, ¿verdad?, cualquier contacto sexual en el que no medie consentimiento ¿verdad?, de ambas partes. En este tema el consentimiento es la piedra angular, ¿verdad? Porque desde el momento en el que yo no estoy dispuesta a recibir algún tipo de coqueteo, conducta, tocamiento, insinuación o demás, ¿verdad? Ya ahí estamos transgrediendo el ámbito de la integridad personal. Eso en general. ¿Cómo traslapo esto al trabajo? Es importante hacer la distinción, ¿verdad? Que el término, digamos, exacto sería hostigamiento sexual. Hostigamiento ¿verdad? sexual. Cuando vamos a hablar del tema del empleo. Y para ello, pues tenemos como referencia la ley 7476, ¿verdad? Que es la ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Que lo que nos estipula es, ¿verdad?, que va a ser cualquier conducta sexual no deseada que afecte la dignidad de la persona, la integralidad, la estabilidad laboral o su bienestar emocional. María José, vamos a ver, este tema ha sido polémico en Costa Rica, nos acordamos hace algunos años, no recién, cuando se discutió mucho la ley de hostigamiento sexual, los pros, los contras y demás. Usted como abogada, al día de hoy, ¿cuál ha sido su análisis de esta iniciativa? Es una ley que tiene un muy buen enmarque, ¿verdad? Porque nos brinda la definición exacta que podemos entender por hostigamiento sexual. Nos invita también a un tema muy preventivo, ¿verdad? En los centros de trabajo. La ley pone la obligación de los patronos de tener una política de prevención importante en los centros de trabajo, que las personas funcionarias de ese lugar conozcan sobre la ley, que conozcan cuál es el protocolo que existe en el centro en específico para abordar denuncias de hostigamiento sexual. Y además está también blindada por el tema de que tiene que darse un acompañamiento con el Ministerio de Trabajo y la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Que termina como de dar un ajuste muy importante para las personas víctimas o para las personas que van a ser testigos o testigas en este tipo de procesos. ¿Y cuál ha sido la experiencia en Costa Rica con esta legislación? ¿La entendemos bien? ¿La aplicamos bien? Es que era mucho de la discusión que se daba en su momento, ¿verdad? Yo quisiera pensar que sí, ¿verdad? Porque además, como digo, está este componente de prevención, entonces nos invita y nos obliga a hablar del tema, ¿verdad? Es una obligación del patrono que los empleados, como decía, conozcan esta ley, ¿verdad? Establecer un protocolo donde se determine específicamente cómo se va a tratar un caso ante una denuncia, que además el protocolo tiene que tener el visto bueno, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces no lo deja a la voluntariedad de cada centro de trabajo, que esto aplica, ¿verdad?, tanto en espacios de empleo privado como en empleo público, ¿verdad? Y entonces creo que esto nos invita o nos obliga, ¿verdad?, a hablar más del tema, ¿verdad? Y entonces a que las posibles víctimas tengan conocimiento de cuáles son los mecanismos y que además cuáles son las protecciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la legislación establece que una persona que está denunciando o que es testigo en un proceso de este tipo
no puede ser despedida sin justa causa, ¿verdad? Y que además, si se requiere despedir con justificación, el despido tiene que tener el visto bueno, por ejemplo, de la Dirección de Inspección Laboral, ¿verdad? Entonces, hay como un muy buen acercamiento, ¿verdad?, para las víctimas y los testigos. ¿Y cómo identifico yo? Vamos a ver. Marielos está en un trabajo y le empiezan a decir, bueno, porque yo normalmente lo que identificaría como, bueno, hostigamiento, violencia, es que me digan cosas impropias, que me toquen, que me digan cosas que no corresponden al trabajo y que a mí no me gusten también. ¿Qué englobo yo dentro del hostigamiento sexual? Como decía al inicio, el tema del consentimiento va a ser fundamental y también el tema del impacto que la acción, ¿verdad?, tiene en la persona víctima, ¿verdad? Entonces puede ser desde cualquier cosa, algún tipo de insinuación, mirada, como usted decía, algún tipo de tocamiento, algún tipo de oferta, ¿verdad?, o coerción, y también que esté muy vinculada al tema laboral, ¿verdad? Si no hacemos determinada cosa, entonces me empiezan a quitar trabajo, me empiezan a cambiar funciones, yo de repente estoy capacitada para determinado ascenso o demás, y eso no ocurre, ¿verdad? Entonces también como el juego que hay con mi tema profesional, ¿verdad? Bueno, la ley también contempla el tema del estudio, ¿verdad? Entonces también en estos ámbitos educativos. María José, para seguir con el tema, pero una duda que me quedaba de lo que conversamos anteriormente. Decía usted que la ley invita y obliga en realidad a los patronos, a las organizaciones donde hay empleados, a que hagan protocolos y también que capaciten a los funcionarios en función de sus derechos y obligaciones. ¿Todo el mundo lo hace? Porque conozco empresas donde el tema no se toca. No, es como si no existiera, ¿verdad? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Es muy posible que hayan muchas empresas que no le pongan la importancia que refiere al tema del hostigamiento sexual, y por eso es que la ley también faculta a las personas que están sufriendo de algún tipo de agresión de este tipo a que acudan al Ministerio de Trabajo, a la Defensoría de los Habitantes o directamente al juzgado laboral para interponer la demanda por hostigamiento sexual, ¿verdad? Porque la idea de la ley fue, ¿verdad?, justamente no dejar desprotegidas a las personas que sufren esta situación a merced de la voluntad del patrono o no, ¿verdad? ¿Podría una mujer o un hombre, porque es para las personas de diferentes sexos y condiciones, ir al INAMU, por ejemplo, a pedir consejo? Claro, nosotras en el INAMU tenemos ¿verdad?, espacios de asesoría legal donde podría brindarse alguna orientación en este ámbito. También las personas podrían recurrir al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o incluso también a la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad?, en busca de acompañamiento. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. A mí me parece, Marielos, trabajadora, que estoy siendo objeto de una conducta que no me gusta, donde no hay consentimiento y donde pienso que hay exceso, sobre todo con comentarios, con tocamientos, con cosas que no me agradan. ¿Qué debo hacer en ese momento? Yo considero que lo más importante es buscar asesoría, ¿verdad? Para entender si... Sí, claro, y para también como ir en la medida de lo posible enmarcando el caso, ¿verdad? Porque estamos ante un tema muy jurídico. También, de ser posible, algún tipo de acompañamiento psicológico, ¿verdad? Porque el impacto que esto puede tener en la persona es importante también que tenga el acompañamiento en esta área. Y mi principal consejo, también un poco como abogada, sería establecer como una especie de bitácora, ¿verdad?, de qué es lo que ha ido pasando, porque esto podría ayudar muchísimo a esclarecer cuáles son los hechos que van a acompañar la denuncia, y además y ya con los hechos claros, como cuál es la prueba con la que contamos, ¿verdad? Si de repente yo digo, bueno, es que en determinado momento se me excluyó de un proyecto en el que yo era pieza fundamental, ¿verdad? Y de repente hay un correo donde se indica, ¿verdad?, que ya yo no voy a estar a cargo de esto, entonces podemos decir, bueno, vamos a aportar este correo como prueba, ¿verdad? O este mensaje de texto. O en aquella oportunidad los colegas que estaban conmigo vieron cómo esta persona se dirigía a mí, entonces yo tengo estas y estos testimonios, ¿verdad? Entonces el hecho como de ir
enmarcando los hechos nos permite ir viendo también cuál es la prueba con la que contamos. Podría caber también que hayan personas, como yo por lo menos he visto en algunos momentos de la vida, por dicha no muchos, y en otras épocas de repente, que hayan personas un poco machistas y entonces por el hecho de que una es mujer te relegan, te hostigan y te amenazan, a veces de manera solapada por tu condición de mujer. ¿Eso entraría aquí? Claro, y lamentablemente, ¿verdad? Es parte del sistema. Y es hostigamiento. Claro, y el sistema en el que vivimos y también de una sociedad que justifica, tolera, ¿verdad? Y además valida este tipo de comportamientos, y por eso es que en muchas oportunidades existe un alto temor de las personas víctimas, ¿verdad?, a presentar las denuncias en estos procesos, porque hay un tema de la duda de si me van a creer o, claro, ¿verdad?, es que al final puede ser Ajá. mi palabra contra la suya, ¿verdad? Y está más que justificado este temor. Por eso decía que es importante acompañarse tanto legalmente como emocionalmente, ¿verdad? Porque es un conjunto de los dos elementos. De los dos elementos. Vamos a ver. Yo identifico una situación, me parece que no es normal, no me gusta, me está afectando laboral y psicológicamente. Debo ir a pedir asesoría legal, como usted nos indicaba, y debo comentar el tema o tratar de buscar aliados entre mis compañeros de trabajo y jefe, dependiendo de la situación, ¿qué es lo conveniente? Yo pensaría que hay que medir mucho el contexto, ¿verdad? Y que de repente primero sería bueno buscar asesoramiento, tanto en el tema legal como emocional, para luego ir enmarcando el caso, ¿verdad? Y determinar como cuáles personas o cuáles podrían ser mis aliados o aliadas. Es posible que si yo estoy siendo hostigada sexualmente, no sea la única, ¿verdad? Entonces, de repente buscar esa alianza con otras personas que puedan estar viviendo la misma situación, o que incluso de repente sean compañeros o compañeras que me hayan hecho ver, ¿verdad?, que les incomoda o les molesta la situación por la que yo estoy pasando, ¿verdad? Porque incluso podría presentarse en esta línea. Ahora, usted lo mencionaba anteriormente, entrémosle con un poquito más de detalle. Resulta que cuando las personas tienen que hacer este tipo de denuncias, de repente la ley ha logrado envalentonar a algunas personas y se van quitando los miedos y tabúes, pero aún así persiste el miedo. ¿Por qué? Porque de repente la gente piensa, bueno, si denuncio, no me van a creer, ¿verdad? Que me desacrediten o que digan que es que yo estoy loca, ¿verdad? Que yo estoy viendo, porque eso es lamentablemente es un discurso que se maneja, es que esa señora está loca, entonces anda denunciando, viendo fantasmas en las esquinas, o que me despidan inclusive, o que me degraden laboralmente. ¿Cómo hacer para vencer esos miedos? Yo sé que usted no es psicóloga ni demás, pero en su experiencia, o sea, es que no es fácil, ¿verdad? Y le agrego una pregunta más, ¿cómo acumulo pruebas? Si es hostigamiento sexual directamente, probablemente no hayan testigos, probablemente el señor me lleva a una cabina o me persigue cuando voy por un pasillo. Y digo eso porque lo he visto en algunos trabajos, lamentablemente. ¿Y cómo comprobas eso? Un montón de preguntas juntas. Sí. Bueno, el tema de la prueba, que es, me parece a mí uno de los puntos importantes de la ley, establece que la prueba, no hay, digamos, una prueba taxativa. Lo que significa esto es que no nos dice que solamente como prueba se va a poder presentar X, Y o Z, sino que lo deja muy amplio, ¿verdad? Entonces, cualquier elemento que podamos tener a disposición nos podría funcionar como prueba. También la ley establece, ¿verdad?, que la persona encargada de revisar la prueba lo va a hacer con las reglas de la sana crítica, ¿verdad? Entonces, esto implica que no puede además haber valoraciones subjetivas o moralistas, porque incluso la ley lo establece claramente, ¿verdad? No se puede tomar en consideración, por ejemplo, la vida sexual de la persona que está presentando la denuncia para determinar si la prueba es verdad o no es verdad. Pero además, que es complicado ir a verificar eso también. Claro, pero en muchas ocasiones pasa, ¿verdad? De repente tomar en consideración comportamientos, ¿verdad?, de la vida personal para extrapolarlos a estos ámbitos laborales, ¿verdad?, que no tienen una correlación. Por eso yo decía, María Luz, me parece fundamental el tema de la bitácora, ¿verdad? Ir levantando, en el momento en el que yo empiezo a sentir que estoy ante esta situación, empezar a dejar, ¿verdad?, los hechos enmarcados
escribirlos en una nota, en un documento en Word, ¿verdad? Para no perder de vista qué es lo que ha ido pasando, porque también a veces con el paso del tiempo y más estamos ante una conducta que es violenta totalmente, ¿verdad? Entonces esto podría generar que omitamos ¿verdad? O se nos borren algunos elementos. Desde su experiencia, bueno, ¿cómo vencer el miedo? Bueno, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, pero si no me creen, hemos escuchado historias y hemos conocido historias de mujeres que, sobre todo mujeres, pero también hay hombres que son hostigados sexual y laboralmente, que logran, pues de repente recopilar pruebas, tienen testigos y demás, pero cuando llegan a denunciar ante las autoridades correspondientes, normalmente en la empresa, las desacreditan o les dicen hasta que están locas, ¿verdad? Creo que por eso es que la ley tiene un punto muy importante y es que nos permite, no solo deja el proceso en el marco digamos, del ámbito laboral, sino que también nos permite acudir a la vía judicial, ¿verdad? Entonces, en caso de que yo interponga el proceso en mi ámbito laboral, ¿verdad? Según el protocolo establecido en el centro, y no lleve a buen término, no le den curso, ¿verdad? Yo siento como que no me están escuchando, siempre puedo interponer el proceso en el ámbito judicial, ¿verdad? Y entonces ya ahí nos salimos como de ese espacio un poco más controlado, ¿verdad? Del patrono, porque ya estaríamos ante los tribunales de justicia. Pero sé que interesante. Otra vez me voy a poner de ejemplo trabajadora, a poner mi denuncia en los estrados judiciales como corresponde y como la ley me ampara, pero de repente yo igual voy a pensar, bueno, ahora me busco un problema con la persona que me hostigaba y con la empresa misma también. Claro, es un tema bastante complejo. Es muy complejo. ¿Verdad? Y por eso también la ley establece el tema de que la persona no puede ser despedida, ¿verdad? Y que para que se pueda lograr el despido tiene que contar con el visto bueno del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Porque efectivamente hay una situación de mucha tensión. Claro. En su experiencia como abogada y en el INAMU, donde me imagino que tienen que ver muchos casos de esta naturaleza, ¿qué cree usted, María José? Ya esa es una opinión ya como profesional, como mujer. ¿Hemos logrado la sociedad costarricense evolucionar en estos temas o todavía nos falta un montón? Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Creo que es bastante valioso, como decía María, los que tengamos una ley que en alguna medida nos obliga a hablar el tema. Estos espacios también son fundamentales, ¿verdad? Porque entre menos toquemos estos temas, más largo estamos de avanzar en ellos. Que se asusta a la gente hablar de estas cosas. Claro, pero ya es donde empezamos a escuchar este tipo de consejos, programas, que existe una ley que nos ampara, ¿verdad? Esto puede empezar a generar la sensación de que las mujeres o personas, ¿verdad?, que están pasando por un evento como este, de repente tengan de dónde tomar nota y empezar a cambiar la situación. Bueno, y ante este panorama, ¿cuál es su consejo a las mujeres en Costa Rica? Mi consejo sería que hablen, ¿verdad? Que no se queden calladas, que probablemente si están pasando por una situación como esta no son las únicas, que entre nosotras podemos hacer alianzas, ¿verdad? Y que esa es definitivamente nuestra mejor estrategia contra este tipo de violencia. De lo que hemos hablado en esta entrevista que hoy tenemos en G. Género, ¿habría algún otro aspecto de la ley contra hostigamiento sexual en los espacios de trabajo que usted considera importante de destacar, de mencionar, de recordar? Yo diría que el tema de la prevención es fundamental, el elemento preventivo que incorpora la ley, porque no solo nos dice, bueno, qué vamos a hacer cuando esto ocurra, ¿verdad? Sino cómo hacemos para que justamente esto no ocurra y para desincentivar este tipo de conductas. María José Zamora, muchísimas gracias por acompañarnos en G. Género. Ella es profesional y especialista del Instituto Nacional de las Mujeres y hablábamos sobre hostigamiento sexual de toda suerte, laboral en el trabajo, sexual en el trabajo, de toda suerte. Cuando alguien tenga una duda, una inquietud, pues es importante acudir a las instancias respectivas. Ya nos mencionaba, bueno, en el INAMU se puede hacer consulta legal, en la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo también. El Ministerio también. de Trabajo también. En todos estos lugares es posible ir a hacer una consulta, ir a presentar un caso, y además lo manejan con discreción. Entonces, una forma de orientarse y de aliviar un poco esos problemas que a veces se perciben en el trabajo. Muchas gracias, María José. No, ustedes.
Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en Punto G, Punto Género.